Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Bueno, qué bendición, qué alegría estar con ustedes esta mañana. Una iglesia decía en el primer servicio y no es relleno, entonces lo repito. Una iglesia donde tengo grandes amigos que amo de corazón. Bueno, desde hace muchos años con sus pastores Juan Carlos y Nidia, y he podido desarrollar una amistad bastante interesante con algunos de ustedes a los cuales amo realmente. Y quiero que vayamos en la palabra. ¿Cuántos están listos? ¿Sí o no? Muy bien, hágame un favor, póngame su mano, levante su mano derecha y póngale sobre la persona que está ahí a su lado y ore por esa persona. Pídale al Señor que Dios le hable. Dígale: Señor, háblale. Si es su esposo o su esposa, dígale: háblale, cámbialo, haz algo. Si es su hijo y es adolescente, dígale: Señor, transfórmalo. Eso sí, no pida que se lo cambie por otro, no se vale, solo cambiarlo, transformarlo. Señor, te pedimos en esta mañana que nos hables, que llenes nuestro corazón con tu palabra, que hagas algo en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? Amén. Muy bien. Sé que han venido hablando acerca del enfoque. Diga: enfoque. Han venido hablando las últimas semanas acerca del enfoque. He escuchado y he hablado ya con su pastor Juan Carlos y con Nidia en algunas ocasiones de lo que han venido enseñando, y quiero decirle que estamos como en lo mismo. El día que Juan Carlos inició la serie, hablamos ese día por la tarde, estábamos conversando de cosas y le dije: ¿ve de qué predicaste? De Marcos 8. Y yo le dije: ¿cómo de lo mismo? Los mismos puntos que había predicado Juan Carlos acá, ese día los prediqué yo ese mismo día en Armenia, y Dios viene hablándonos acerca de lo mismo. Diga: enfoque. No lo escuché. Diga: enfoque. Enfoque. Hágame un fuerte, despierte a la persona que está a su lado, dígale: enfócate, enfócate. Ay, Dios. ¿Quién me puede ayudar recordando algunos aspectos que ha venido aprendiendo durante estas semanas? Tal vez usted pueda decir: bueno, tal vez de todo lo que ha venido predicando el pastor, este punto acerca del enfocarme es lo que más me ha servido, o lo que Dios me ha hablado. ¿Quién me recuerda algo? ¿Quién me puede recordar algo? Levante su mano. Ricardo. Cuando estás ofendido pierdes el enfoque. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué les pasa hoy? ¿Qué les pasa hoy? Están... Bueno, enfoque la lengua, por favor. Sintonice la lengua con el cerebro. Vamos, un poquito de memoria. ¿Qué te ha venido hablando Dios las últimas semanas? ¿Alguien? A ver, por allá atrás, ¿alguien que me ayude? La ofensa. ¿Cómo? ¿La qué? La herencia. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El perdón, la importancia del perdón. Vi que estaban hablando, por ejemplo, acerca de la misericordia, ¿cierto? De amar a las personas, de tener compasión. ¿Qué tal ese punto? ¿A alguien le ha tocado estas últimas semanas? ¿Sí o no? Esta mañana vamos a hablar precisamente de enfocarnos. Pero, a ver, una cosa es lograr el enfoque, otra cosa es mantenerlo. Porque yo creo que a veces venimos a la iglesia, recibimos una palabra, leemos algo, a veces tenemos una conversación con un amigo que nos ayuda a enfocarnos, pero rápidamente perdemos el enfoque. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me sucede. A veces Dios me habla con mucha claridad, a veces escucho una palabra, a veces leo un texto en la Biblia, a veces converso con un amigo y digo: Señor, gracias, me enfocaste. Pero a los pocos días llega alguna situación, alguna circunstancia que me hace perder ese enfoque. Y es como si estuviéramos todo el tiempo luchando en mantener
ese enfoque. Es como si Dios nos dijera, bueno, manténganse enfocados, pero nosotros preguntamos, ¿cómo? Y esta mañana precisamente vamos a descubrir cómo es que Dios quiere, cómo es que Dios espera que nosotros mantengamos ese enfoque. Porque usted puede de pronto decir, no, es que usted pierde el enfoque porque no es juicioso. Usted pierde el enfoque porque no lee más o no escucha tanto las predicaciones. Bueno, pero Dios tiene un punto de vista, Dios tiene una forma, y es lo que vamos a ver esta mañana acerca de cómo mantener el enfoque. ¿Me está siguiendo, sí o no? ¿Me está siguiendo, sí o no? Yo sé que de pronto es pesado, sé que están en ferias ahorita en Pereira, tal vez alguno de ustedes está trasnochado, pero vamos a ir a la palabra. Así que abran sus Biblias. Ay, no, anoche no gritaban así. Abran sus Biblias. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 20. Y voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Quiero que usted me acompañe, va a aparecer allá en las pantallas. Y quiero que usted lea conmigo. ¿Puede leer conmigo? Amén, ¿sí o no? Muy bien, lea entonces. Y dice así, versículo 20 en adelante. Dice, en el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? Le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Vamos a leerlo una vez más y quiero que lo hagamos todos al unísono. 1, 2 y 3. Dice, en el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? Le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tu palabra siempre es viva y es eficaz. Que tu palabra, Señor, siempre es relevante. Y te pedimos, Espíritu Santo, que en esta mañana tú apliques tu palabra en nuestro corazón. Que en esta mañana, Señor, tú nos lleves, Señor, a entender tu palabra de una forma que podamos vivirla, que podamos identificarnos en ella, que podamos, Señor, identificar, Señor, tu voluntad en medio de ella. Te queremos pedir, Señor, en esta mañana que tú, Señor, nos hables. Y nos ponemos todos juntos, Señor, como iglesia, debajo de la autoridad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, ¿cuántos pueden decir amén? Amén. Wow, ¿cómo empieza el versículo 20? Dice, en el futuro. En el futuro, diga, en el futuro. En el futuro. Tú hoy puedes salir enfocado, pero en el futuro Dios sabe que va a ser difícil mantener ese enfoque. Dios le está hablando aquí en Deuteronomio capítulo 6 a un pueblo que lleva 40 años caminando en el desierto. Dios abrió el mar rojo delante de ellos. Dios los cuidó en el desierto. Dios les dio maná. Dios les dio las instrucciones para construir un santuario o tabernáculo. Y después de 40 años, el Señor le dice a Moisés, muy bien, están listos para entrar a la tierra prometida. Y comienza entonces Dios a darle a Moisés, o inspira más bien Dios a Moisés, para que escriba lo que nosotros conocemos como Deuteronomio. Es el final de los 5 libros de la ley. Y se da justo antes de que ellos vayan a entrar, diga, vayan a entrar. Antes de que ellos vayan a entrar a la tierra prometida. Porque Dios sabía que una vez que ellos entraran en esa tierra prometida, o sea, en un futuro, iba a ser difícil que ellos mantuvieran su enfoque en Dios. ¿Me está siguiendo, sí o no? Ahora, Dios sabe que tanto para los israelitas como para nosotros es difícil mantener el enfoque. Dios sabe y conoce el corazón humano. Dios sabe y conoce que atravesamos por circunstancias, que atravesamos por situaciones personales, familiares, que atravesamos o que vivimos en medio de una generación. Dios sabe que en nuestro propio corazón muchas veces se generan dudas, se generan preguntas
o situaciones que nos llevan a perder el enfoque. Considere por un momento esto. Dios sabía que los israelitas se iban a desenfocar. Tanto es así que al final del libro de Deuteronomio, Moisés les dice: yo sé que ustedes se van a desviar, que ustedes van a traicionar a Dios y no van a cumplir nada de lo que aquí les he mandado. Y predice entonces Moisés, o Dios por medio de Moisés, que ellos van a ser llevados al exilio, van a ser puestos como esclavos nuevamente en un cautiverio, en una nación lejana, llevados de su tierra, para luego regresar solo algunos de ellos. Pero considere que nosotros ahora es como si hubiéramos entrado a una tierra prometida también. Ese entrar a la tierra prometida de Israel es solamente una imagen de nuestro paso de la muerte a la vida. Ahora nosotros hemos entrado en la tierra de bendición, ya no solamente a una tierra que fluye leche y miel, sino que hemos entrado a vivir con Dios para siempre. Hemos salido de Egipto y vivimos una vida para Dios. Pero esa misma condición en el corazón de los israelitas que los hacía desenfocarse es lo mismo que nos puede llevar a nosotros hoy en día a perder el enfoque fácilmente. ¿Me están siguiendo? Porque aunque hayamos nacido de nuevo, nuestro corazón sigue cautivo a una naturaleza caída. Seguimos nosotros todavía siendo prisioneros, estamos sujetos y vivimos en medio de una sociedad que obviamente nos lleva fácilmente a desenfocarnos. ¿Me están siguiendo? Y eso mismo que le sucedió a ellos nos puede suceder a nosotros. Y es como si Dios esta mañana nos dijera: manténganse enfocados, y nosotros le preguntáramos a Dios cómo. Pregúntele a Dios: Señor, ¿cómo? No lo escuché, diga: Señor, ¿cómo? Ponga cara como que está orando: Señor, ¿cómo? ¿Cierto? Porque a veces Dios nos dice cosas. Dios nos dice: no te enojes. Señor, ¿cómo? Y Dios nos da una respuesta, porque aquí hay una pregunta, ¿no? Aquí en el capítulo 6, versículo 20, está diciendo el Señor: a ti te van a preguntar tus hijos qué significan esos mandamientos, qué significa esa ley. En Éxodo 13, el Señor dice: tus hijos te van a preguntar qué significan esos sacrificios que tú haces. Tus hijos te van a preguntar por qué tú le eres fiel a Dios. ¿Y cuántos son papás acá? Nuestros hijos nos preguntan: papá, ¿por qué el domingo vamos a la iglesia? ¿Por qué no podemos ir a una finca si es puente? ¿Por qué más bien no nos quedamos en la casa durmiendo como todos duermen? Pero no solamente nuestros hijos, nuestra propia familia. Yo recuerdo una de las cosas que más me costó a mí, o a mí no, a mi familia entender, cuando yo me convertí, es que mis prioridades habían cambiado. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia en la que cada semana la costumbre era que íbamos de paseo. Íbamos a la finca, trabajábamos, mirábamos, pero siempre estábamos en función de eso. Y cuando yo me convertí, yo les dije: bueno, listo, yo voy con ustedes todo el asunto. Y de pronto yo me iba con ellos desde el viernes, pero el domingo me madrugaba para ir a la iglesia. 1 o 2 horas de camino hasta Medellín. O me venía el sábado, o de pronto les decía: no, háganle, y yo les llego el domingo después del mediodía. Y ellos no entendían. Y siempre va a haber un cuestionamiento acerca de por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos. No solamente las personas o las familias, nosotros mismos. ¿Tú te has preguntado por qué nosotros creemos lo que creemos? Venga, ¿por qué esa vuelta de levantar las manos en la iglesia? ¿Qué es esa? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué cantas en la iglesia? ¿Porque todos lo hacen? Hay un significado detrás de todo esto. Ese significado es lo que Dios quiere que recobremos. Ese entender por qué hacemos lo que hacemos es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta mañana. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué mantener el enfoque? ¿Cómo mantener el enfoque? Y Dios da una respuesta ahí mismo. En el versículo 21, le responderás. O sea, aquí está la respuesta de Dios. En Egipto nosotros éramos esclavos del faraón. ¿Qué le está diciendo Dios?
Mira, para mantener el enfoque, y si estás tomando nota, lo primero que tienes que hacer es mirar hacia atrás. Mira al pasado, papá. Ustedes que están aquí en esta mañana, miren al pasado. Si te cuesta mantenerte enfocado, si vienen dudas, si viene el orgullo a tu corazón, mira al pasado. Vivimos en medio de una generación, en medio de una cultura que tiene una forma de ver la vida a la cual el pasado no le gusta. Somos parte de una generación que está transicionando hacia una cultura que se llama posmoderna, para la cual el pasado no tiene ningún valor. Y como cristianos parece que hemos entrado en esa moda. Porque nos gusta, por ejemplo, creer que cuando nosotros nacemos de nuevo y somos hechos nuevos y todas las cosas son hechas nuevas y las viejas pasaron, 2 Corintios 5:17, nos gusta pensar que eso significa que entonces nos tenemos que olvidar de quiénes éramos. Pero Dios dice todo lo contrario. Nunca se te olvide que tú eras un esclavo. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Si estás perdiendo el enfoque últimamente, piensa en quién eras antes. Piensa en lo que Dios ha hecho en tu vida. Si estás perdiendo el enfoque últimamente, piensa que Dios te está animando a mirar el pasado para que entiendas quién eras tú y quién es Dios y lo que ha hecho Dios en tu vida a través de todo este tiempo. ¿Sí me están siguiendo o no? Mirar el pasado es algo que es sano y es importante. ¿Sí o no? Hoy, exactamente hoy, hace 18 años, más o menos por esta hora, yo estaba parado frente a un altar, casándome y haciendo promesas a la mujer que amo. Y después de 18 años de matrimonio, te puedo decir que hemos atravesado por circunstancias difíciles. Mi esposa y yo, aunque nos conocimos en una iglesia cristiana, éramos jóvenes de la iglesia cristiana. De hecho, mi esposa tuvo que sacar permiso en la iglesia infantil para que yo me casara. Porque cuando yo me casé yo tenía 21 añitos recién cumplidos. Ya dije mi edad, bueno. Pero a lo que voy es que hemos atravesado por circunstancias difíciles. Hemos tenido un matrimonio que siempre ha buscado agradar a Dios, que hemos querido servirle a Dios, hemos puesto a Dios como una prioridad de nuestra vida, pero hemos atravesado por situaciones difíciles. Hemos atravesado por situaciones que pueden tener la capacidad de destruir muchos matrimonios. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Y muchas veces, cuando suceden estas cosas, lo que yo hago es que miro al pasado. Miro esa mañana de agosto, cuando parado frente a un altar y frente a Dios y frente a un montón de gente, le prometí a esta mujer que le iba a amar por siempre, que siempre iba a estar allí en las buenas y en las malas. Y ese poder que tiene la alianza matrimonial, el pacto matrimonial, nos ha sostenido. Pero he tenido que mirar hacia atrás. Hay gente que vive en su matrimonio solamente el presente. Y si hoy estoy mal, si hoy estoy cansado, me divorcio. Me he encontrado con cientos de personas que me dicen: pastor, me quiero divorciar porque estoy cansado. Pastor, me quiero divorciar porque es que ya no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Sería ridículo pensar que yo soy el mismo muchachito de 21 años que se casó con Adriana hace 18. No, yo he cambiado. El matrimonio lo cambia a uno, ¿sí o no, señores? Por ahí hay un refrán que dice que el matrimonio al que no lo mata lo desfigura. Eso es verdad. El matrimonio por sí solo lo cambia a uno. Los años lo cambian. Tener hijos lo cambian a uno. Cambiar de empleo lo cambia a uno. Uno cambia. Y uno tiene que estar dispuesto a amar a la persona en la cual se va a convertir tu cónyuge. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Pero para eso hay que volver y mirar al pasado y decir: no, Señor, es que eso lo prometí yo. El año pasado
Tuvimos mi esposa y yo una situación bastante difícil a nivel personal. Tuvimos una discusión porque los pastores también pelean con sus esposas. Y es más, las esposas de los pastores no son tan mansitas, A veces yo quisiera que mi esposa fuera la misma en la iglesia que la que es en la casa, pero ella es bastante una bogotana de esas fuertes. Ay, la pastora Anilla también es bogotana. Ay, Dios. Y tuvimos una situación bastante difícil. Y en medio de todo, yo le dije a Adriana, le dije, mira, amor, yo prometí hace 18 años que ninguna cosa de estas nos iba a separar. Así que yo decido perdonarte. Y ella estaba muy enojada y me decía, usted sí es bien bobo, diga a ver, ¿qué es lo que va a hacer? Y yo, no, mi amor, yo prometí. Y el poder volver al pasado nos centra en quiénes somos hoy en día. Tú tienes que entender qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿Dios ha hecho algo en tu vida? ¿Hay algo que Dios te haya dicho? ¿Hay algo que Dios te haya prometido? ¿Has visto un milagro? ¿Dios te ha cambiado de alguna forma? Entonces, cuando empiezas a perder el enfoque, simplemente mira lo que Dios ya ha hecho. ¿Me estoy haciendo entender, sí o no? No olvidar es clave para nosotros. Una de las debilidades que tenemos nosotros los cristianos es que olvidamos muy fácil. Se te olvida que hace un mes no tenías para pagar la cuenta y Dios milagrosamente te proveyó. Entonces, como se te olvida eso, ya hoy estás angustiado. Se te olvida que Dios cambió tu vida y por eso piensas que no puede cambiar a tu hijo. Se te olvida que Dios te perdonó ayer y por eso entonces vives una vida de infidelidad a Dios muchas veces. Se te olvida lo que Él hizo por ti. Se te olvida lo que te ha dicho. Pero esta mañana quiero invitarte a que reflexionemos por un momento. Esta mañana este mensaje es un poco introspectivo. Quiero decir que esta mañana quiero llevarte a pensar, a reflexionar por un momento. Esos verbos reflexionar, pensar, meditar no nos gustan hoy en día. Hoy nos gusta sentir, ¿cierto? Como que algo me emocione, pero algo que me lleve a pensar no nos gusta. Y yo quiero en esta mañana invitarte a reflexionar por un momento, a pensar por un momento qué es lo que Dios ha hecho. ¿Sí me están siguiendo o no? Dios utiliza esta fórmula al menos 8 veces en Deuteronomio. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 5, cuando le va a volver a dar los 10 mandamientos al pueblo justo antes de entrar, el encabezado de los 10 mandamientos es este: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, el país donde eras esclavo. Acto seguido, primer mandamiento: no tengas otros dioses delante de mí. O sea, tú debes entender quién es Dios para saber a quién le estás obedeciendo. No, es que tú no le debes lealtad ni obediencia a un sistema, a una iglesia, a una institución, a un pastor. No, nosotros obedecemos a Dios. ¿Me estás siguiendo, sí o no? Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto cuando eras esclavo. Y ahí van los mandamientos. O sea, el Señor utiliza no olvidar, el entender quién es Él para poder entender que Él es el que nos da la ley. También para librar nuestro corazón del orgullo. Le dice el Señor al pueblo de Israel: mira, cuando entres en la tierra y comiences a hacerte rico y te sacies de las cosechas y produzcas riquezas, no se te olvide, papito, que eras esclavo. Tú eras esclavo, no tenías nada. Y yo te llevé a una tierra donde vas a prosperar. Y no se te vaya a ocurrir pensar en tu corazón que es por tu habilidad, sino que entiende que soy yo el que te da la capacidad de producir recursos.
Porque a veces nosotros los cristianos pensamos que nos la merecemos, ¿sí o no? No es que tenemos tanta fe. No, Señor, yo soy tan bueno que yo me merezco tus bendiciones. No nos merecemos nada. Solamente por su gracia. ¿Me están siguiendo? Entonces eso nos ayuda a aterrizar un poquito el corazón. Porque a veces nos inflamos de orgullo y pensamos que somos gente con una super fe, que porque tenemos cosas, pero se nos olvida que el prototipo de fe en la Biblia es Abraham. Y Abraham esperó décadas a que se cumpliera la promesa que Dios le había dado. O sea, la persona que tiene mucha fe no es la persona que arrebata, establece, pacta y trae las bendiciones acá y las transforma con un código profético en algo material. No, la persona que tiene mucha fe es la que es capaz de esperar con fidelidad a Dios, aún si se demorara décadas para cumplir. La persona que tiene mucha fe no es aquella que recibe todo al instante. Un cristiano que tiene mucha fe es aquel que es capaz de esperar con fidelidad y con paciencia a que Dios cumpla su palabra. ¿Me están siguiendo? Yo no sé si les está gustando o no, pero es la verdad. Tenemos que aterrizar nuestro corazón porque el orgullo nos desenfoca. Claro, pensamos que nosotros la estamos haciendo. No, que nosotros somos tan buenos, tan especiales, tan únicos que nos la merecemos. Y cogemos como todas esas promesas o todas esas palabras y las sacamos de contexto. Y Señor, tú me vas a dar las riquezas, Señor, de los impíos, y me vas a dar todo para dominar esta tierra. Y empezamos a creer un montón de cosas que realmente no son así. Tenemos que entender que si algo tenemos es porque Dios nos lo ha dado, ¿sí o no? Y eso nos baja el orgullo. Porque a veces somos prepotentes los cristianos, pero Dios nos la baja y nos hace recordar. Dios utiliza no olvides, por ejemplo, para recordarle a Israel que Él lo salvó y lo sacó de la esclavitud por amor. Diga, por amor. Papito, Dios te salvó porque Dios te ama. No porque tú te lo merecieras, no porque fueras muy bueno, no porque vinieras a una iglesia super play, no porque, no, Él te salvó. Porque Él te ama. Y a veces nosotros dudamos del amor de Dios, ¿sí o no? Los cristianos dudamos del amor de Dios. O sea, le decimos a la gente, Dios te ama, pero nosotros dudamos a veces de que Dios nos ame. Porque si estamos viviendo lo que estamos viviendo, nos preguntamos, Señor, ¿cómo es posible? Si tú me amaras, yo no estuviera pasando por esto. ¿No se te ha ocurrido pensar que tal vez estás pasando por esto precisamente porque Dios te ama? Se nos olvida y dudamos de su amor. Nos desenfocamos. Pensamos que Dios sí es justo, es muchas cosas, pero desconfiamos de su motivo hacia nosotros. Pensamos que Dios es caprichoso, no que Dios nos ama. ¿Me están siguiendo? Dios utiliza el no me olvides o no te olvides a Israel para estimularlo a la generosidad, a la misericordia, a la compasión. Pastor Juan les habló de esto y les dice al pueblo de Israel: ay, mijo, tú eras esclavo en Israel, no te vayas a convertir en un opresor cuando vayas a otra tierra. Trata justamente al forastero. Pelea por la viuda y por el huérfano, por el que no tiene, por ese atiéndelo. Y cuando venga algún extranjero a tu ciudad y veas que no tiene donde dormir, llévatelo a tu casa. No vaya a ser que ese extranjero le clame a Dios y te sea contado a ti por pecado, porque tú fuiste esclavo, pero yo te liberé. Tú no tenías nada, pero yo te bendije. ¿Sabe por qué a veces no tenemos compasión y misericordia? Se nos olvida que Dios tuvo compasión y misericordia con nosotros. Porque se nos olvida que Dios ha puesto mucha gente para que nos bendiga de muchísimas formas. Cuando nosotros recién nos convertimos, bueno, los primeros que se convirtieron en mi casa fueron mis papás.
Y yo era como el muchacho problema en la familia, porque mis papás eran ya líderes en la iglesia y todo, y yo era tan obstinado en el pecado. Yo recuerdo que nosotros nos convertimos en medio de una crisis económica hace muchísimos años en el país, y la empresa de mi papá se quebró. Y cuando la empresa que mi papá tenía se quebró, eso se llevó todo lo que nosotros teníamos. Nos quedamos sin nada, perdimos apartamento, casa, perdimos los carros, todo. Nos quedamos con una camioneta, que era una camioneta de domicilios de la empresa. Nos quedamos con eso, viviendo en un apartamento que nos había prestado mi abuela, muchas veces sin servicios públicos. Pero yo recuerdo cómo llegaban los hermanos de la iglesia, que en ese momento pues eran los amigos de mi papá. Yo no me había convertido, pero yo recuerdo que ellos llegaban muchas veces con mercados. Llegaban con lámparas eléctricas para que nosotros pudiéramos tener luz, porque no teníamos luz, no teníamos cómo pagarla, nos la habían quitado. Pero todo eso fue desarrollando en mí un sentido de gratitud hacia personas que tal vez no conocía, que yo no respetaba. Yo me acuerdo que cuando organizaban partidos de fútbol en la iglesia a la que iban mis papás, yo iba solamente para pegarle pata al pastor. Pero después de que Dios hizo un trabajo en mí, después de que pude volver mi vida a Dios y me convertí y demás, pude aprender a valorar tantos momentos en que Dios nos ha bendecido de una u otra forma. De una u otra forma. Y eso me lleva a mí, como cristiano, a que la indiferencia no sea una opción en mi vida. Cuando un cristiano se desenfoca con indiferencia social, cuando un cristiano no le duele que haya gente en su barrio, en su familia, en su iglesia, en su ciudad, que pase por necesidad y no le duela, porque a ese cristiano se le olvidó que Dios le ha dado todo lo que tiene y que Dios lo ha bendecido de muchísimas formas, aún sin merecerlo. Yo quiero invitarte a pensar en esta mañana qué ha hecho Dios en tu vida. ¿Dios te ha bendecido por medio de alguien? A mí sí. Dios ha puesto personas al lado tuyo que te han bendecido de alguna forma. Tienes que mirar eso para no desenfocarte. Me estoy haciendo entender. ¿Van conmigo? Mira cómo la fórmula que utiliza Dios es sencilla. En Egipto éramos esclavos de Faraón. Pero, diga pero. A mí me encantan los peros de Dios. Pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de poder. Mira, ¿sabes cuál es una de las herramientas más grandes para no desenfocarte? Tu historia con Dios. Tu historia con Dios. Nunca olvides de dónde te sacó Dios. Nunca olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Nunca olvides lo que Dios ha hecho a través de ti. Nunca olvides lo que Dios te ha prometido. Nunca olvides incluso de cómo Dios te ha corregido. Nunca olvides, nunca olvides. Comienza a ser consciente de tu historia con Dios. El salmista dijo lo siguiente: oh Señor, ya no puedo contar tus maravillas. Si yo anunciare todas ellas, no habría espacio. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Olvidamos muy fácil. ¿Qué tal esta tarde en la quietud de tu casa? Tomar un tiempo a solas con Dios, o si puedes con tu familia, para orar y poder escribir las cosas que Dios ha hecho por ustedes.
Yo creo que eso indudablemente generaría en ti algo diferente. Tal vez en tu casa no haya abundancia esta tarde, pero yo creo que si tú haces esa lista, podrías reventar en alabanza y en adoración de gratitud a Dios. Porque Dios ha hecho tantas cosas en nosotros. Y nos desenfocamos porque olvidamos, porque hemos decidido mirar solamente el presente. Pero se nos olvida no solamente quiénes éramos antes de Dios, sino lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de su relación con nosotros. ¿Me están siguiendo? Día a día, tu día a día con Dios, recuérdalo. Mira atrás, no lo olvides. Algunos tal vez van a comenzar a escribir hoy su historia con Dios. Bienvenidos, no llegaron tarde. Nunca olvides este día. Nunca olvides este día. Todavía recuerdo aquel miércoles por la noche cuando yo entré en una iglesia, desesperado después de un intento de suicidio, consumido por las drogas, siendo un hijo rebelde de una pareja cristiana. Y Dios quemó mi corazón con su palabra. Yo nunca olvido de dónde me sacó Dios. Nunca olvido que sin merecerlo me dio una esposa maravillosa, que sin merecerlo Dios me tiene sirviéndole, que sin merecerlo me dio 2 hijos espectaculares. Nunca se te olvide tu historia con Dios. ¿Me están siguiendo? Mira. Y cuando miramos nosotros al pasado, tenemos que poder conectarlo con nuestro presente. Porque esta no es una prédica de añoranzas, esta no es una prédica simplemente para sentirnos nostálgicos, como cuando los viejitos ven fotos. No, tenemos que conectar eso con nuestro presente y tenemos que entender que eso es parte de nuestra historia. ¿Me están siguiendo, sí o no? Es más, cuando leemos Deuteronomio, estamos leyendo parte de nuestra historia. Eso no es la historia de un pueblo por allá en el desierto, no, esa es nuestra historia. Porque lo que ocurrió en Deuteronomio es el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho a Abraham en Génesis. Y se la había hecho a Abraham en Génesis para cumplir una promesa que había hecho en Génesis 3. Y gracias a lo que pasó en Deuteronomio, el pueblo de Israel se pudo establecer. Y un día Dios hizo un pacto con el rey David y le dijo: siempre va a haber un descendiente tuyo en mi trono. Y miles de años después nace Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre, y muere en una cruz sin pecado alguno, por tu pecado y por mi pecado. Resucita al tercer día, venciendo la muerte y el pecado. Y hoy tú y yo podemos estar hablando de este tema. O sea, Deuteronomio es tu historia, papá. Yo tiene que conectar contigo. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Tienes que darle gracias a Dios por eso. Porque un día Dios no solamente abrió el mar rojo, sino que un día Dios abrió los cielos y el velo que nos separaba de su presencia se rasgó en 2. Un día Dios no solamente libró a un pueblo de la opresión humana, un día Él derrotó el pecado y a la muerte para librarnos por siempre. Un día no solamente escribió una ley en piedra, sino que un día escribió su ley en nuestros corazones. Un día no solamente le dio de comer un maná a un pueblo, sino que el verdadero pan del cielo bajó para ser partido por nuestros pecados. Un día se dejaron de sacrificar corderos pascuales, porque el verdadero Cordero de Dios murió inmolado en una cruz por el perdón de todos nuestros pecados. Ese día fue la cruz del Calvario. Ese día es al que tenemos que mirar. Cuando te desenfoques, mira a la cruz. Entiende lo que Cristo ha hecho por ti, lo que hace en tu vida hoy, y comienza a vivir de una forma diferente para Él. Cuando nosotros miramos y mirarnos a nosotros, debemos ver allí a Cristo, el mediador de un nuevo pacto, y mirarnos a nosotros como beneficiarios de ese nuevo pacto. Debemos despertar, o eso debe despertar en nosotros, un profundo agradecimiento. Una de las cosas
¿Qué trajo desenfoque al pueblo de Israel? Fue la falta de agradecimiento. Quiero preguntarte, ¿tú eres agradecido con Dios? ¿Tú haces lo que haces por religión, por obligación, o lo haces por agradecimiento? Hay personas que incluso dan en la iglesia por obligación. Algunos dan como si fuera un negocio. Señor, si yo te doy tanto, ¿cuánto me devuelves? No, tenemos que dar por puro y neto agradecimiento. La falta de gratitud trae desenfoque a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque pensamos que nos merecemos las cosas. Pensamos que la historia del universo gira alrededor nuestro, y no es así. Pensamos que la Biblia se trata acerca de nosotros, y no se trata acerca de nosotros, se trata acerca de Dios. ¿Sí me están siguiendo? Nosotros antes éramos esclavos. Tal vez hoy todavía puedas ver las marcas de los grilletes en tus manos. Porque dice la Biblia en Romanos capítulo 6 que antes nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Y cuántos todavía hoy tienen que afrontar consecuencias de su pasado, de su pecado? ¿Sí o no? Aún siendo cristianos pecamos y tenemos que afrontar las consecuencias. Antes, dice Romanos 6:17, ustedes eran esclavos del pecado. Gálatas capítulo 4 versículo 8 dice, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. ¿Qué significa eso? Antes habíamos levantado ídolos en nuestro corazón. Y tal vez todavía, si reblujas un poquito en tu vida, te encontrarás un pequeño ídolo en alguna esquina olvidado. Tal vez el ídolo del bienestar, de la comodidad. Son ídolos fuertes en nuestra generación. El ídolo de la comodidad. Todavía no hemos podido entender que no es nuestro día de descanso, sino que es el día del Señor. Y por eso nos cuesta, por ejemplo, congregarnos. El día que dejes de entender que ese no es tu día de descanso, sino que es el día del Señor, se te va a pasar la cosa con el berrinche, con congregarte. Pero nuestro sistema de creencias genera ídolos. Nosotros mismos nos hemos vuelto nuestros propios ídolos. Hemos reemplazado la oración por listas de peticiones. Hemos reemplazado la lectura bíblica por cajitas de promesas. Porque pensamos que todo gira alrededor nuestro. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9 dice que corremos el riesgo nosotros de hacernos esclavos de nuestros muchos deseos. Pero Gálatas capítulo 5 versículo 1, gloria a Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Si quieres entender lo que significa esclavitud y libertad en el Nuevo Testamento, léete Gálatas. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, dígale a la persona que tiene al lado, por lo tanto, si Cristo te libertó para que vivieras en libertad, aquí va la orden. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Esta mañana quiero que pienses por un momento. Tal vez hay duda en tu vida. Tal vez has dudado. Yo he dudado. Todos dudamos. Pero la duda desaparece de tu corazón cuando entiendes el amor de Dios. Mira, el amor de Dios no es solamente un punto teológico. El amor de Dios es una verdad. El amor de Dios es palpable. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quieres una muestra del amor de Dios? ¿Quieres una prueba del amor de Dios? Mira la cruz.
y el desenfoque de la duda va a desaparecer. Tal vez tu desenfoque es el orgullo, pero el orgullo no encuentra lugar en un corazón que comprende la misericordia de Dios. Tal vez tu desenfoque es que eres autosuficiente, pero la autosuficiencia no es una opción para alguien que sabe que todo lo que tiene lo ha recibido por gracia. Tal vez has luchado con permanecer fiel a Dios y te ha costado permanecer fiel a Dios. Pero la infidelidad a Dios no es viable para alguien que ha hecho a Dios no solamente su Salvador, sino su Señor. Yo quiero preguntarte, ¿es Dios tu Señor? ¿Es solo tu Salvador o es también tu Señor? Porque cuando Jesús habló de las riquezas, le dijo a las personas de su tiempo: tú no puedes servir a dos señores, porque servirás al uno y odiarás al otro. El problema con nosotros es que no nos gusta esa cosa de que Dios sea nuestro Señor. Romanos dice que ya antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Dios. El problema es que la palabra esclavo, ser esclavo, es algo que es ofensivo para nosotros hoy en día. Y no queremos ser esclavos del pecado, pero ni de nadie. Pero tenemos que aprender que Dios es nuestro Señor. Tenemos que entregarle el control de nuestra vida y le debemos lealtad a Dios. ¿Me están siguiendo? El señorío de Dios. Algo que se nos ha olvidado en la iglesia hoy en día. Queremos a un Dios sanador, queremos a un Dios salvador, queremos a un Dios que es como el empleado de todos nosotros, pero se nos olvida que Dios es nuestro Señor. No nuestro empleado. Él no es el Santa Claus. Él no es el hada madrina de los cristianos. No. Él es nuestro Señor. Y cuando tú entiendes que Él es tu Señor, que te compró por un precio, porque tu salvación, así sea gratis para ti, no fue barata, le costó hasta la última gota de su sangre. Le costó sacrificar a su único hijo por amor a ti. Entonces tú entiendes que has sido comprado por precio. Entonces tú entiendes que el hecho de que Él sea tu Señor demanda de ti fidelidad, lealtad. ¿Me están siguiendo? Mira atrás. No se te olvide quién eras, de dónde te sacó Dios. Quiero invitarte en esta mañana, para terminar ya, no quiero pasarme del tiempo, a que puedas de una forma personal, tal vez familiar si prefieres, pensar por un momento qué ha hecho Dios en tu vida. Están luchando con el enfoque. Tu lucha no es con el enfoque, tu lucha es con la memoria. ¿Hay duda? Estás luchando con la memoria. ¿Hay falta de fidelidad a Dios? Estás luchando con la memoria. ¿Hay orgullo? Memoria. Es esta mañana Dios quiera animarnos a recordar, pero no solamente como por entrar en un estado, como les decía ahorita, melancólico, sino porque cuando recordamos, entonces la gratitud comienza a brotar. Cuando recordamos, la esperanza renace. Cuando recordamos, las fuerzas que se habían perdido vuelven. Cuando recordamos, la duda que nos atormentaba y nos alejaba, sencillamente se desvanece. Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra.